En Europa, Belgrano se vinculó con importantes especialistas en economía y trabajó a los más grandes economistas. En Salamanca fue el primer presidente de la Academia de Práctica Forense y Economía Política. En 1794 fue nombrado en Buenos Aires primer secretario del Consulado de Comercio. En esa función escribió las memorias. A través de ellas propagó las doctrinas económicas en boga entonces en Europa y propuso iniciativas a favor del mejoramiento material de la comunidad. Como secretario del consulado, consideró que lo más importante era fomentar la educación, es decir, capacitar a la gente para que aprendiera oficios y pudiera aplicarlos en beneficio del país. Por eso ayudó al desarrollo de la Escuela de Dibujo y de la Escuela de Náutica, ambas creadas en 1799. Desde el consulado aplaudió la aparición del periódico Telégrafo Mercantil. Ayudó a su fundación en 1801, donde difundió sus ideas revolucionarias. Como secretario del consulado protegió los órganos periodísticos publicados en el Río de la Plata. El 3 de marzo de 1810 apareció el periódico Correo de Comercio, el cual dirigió. En sus páginas se observa la doctrina de Belgrano, es decir, la importancia de la educación en el país y la mujer, entre otras cosas. No se había preparado para la guerra, sino para las leyes, pero no sin errores. Aprendió y ganó la admiración de San Martín. Su primer contacto con el tema fue en 1806, durante la primera invasión inglesa. Allí se incorporó las milicias criollas con otros jóvenes para defender la ciudad y fue elegido capitán. Tuvo su primer combate en las orillas del riachuelo. En enero de 1812 fue enviado por el gobierno a proteger las costas del Paraná de los españoles. Allí enarboló por primera vez la bandera nacional, el 27 de febrero de 1812. En ese mismo día, el gobierno le encargó la jefatura del Ejército del Norte. El 25 de mayo de 1812, en Jujuy, instaló el cuartel general y en celebración del aniversario de la Revolución hizo bendecir la bandera. 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano propuso al gobierno la creación de una escarapela nacional en vista de que los cuerpos del ejército usaban distintivos diversos. 18 de febrero de 1812, el triunvirato aprobó el uso de escarapela blanca y celeste, decretando sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco y azul celeste. Entusiasmado con la aprobación de la escarapela, Manuel Belgrano diseñó la bandera con los mismos colores, enamorándola por primera vez en Rosario, a orillas del río Paraná. Ahí las baterías Libertad e Independencia hizo jurar a sus soldados, luego mandó una carta al gobierno comunicando el hecho. El mismo día, el triunvirato le ordenó hacerse cargo del Ejército del Norte, desmoralizando después de la derrota de Huaqui. Entre 1793 y 1806, Belgrano apoyó y también criticó el gobierno de Carlos IV. Más tarde participó activamente de los acontecimientos de mayo y fue designado vocal de primera junta. Años después, al ser separado del ejército, fue enviado en 1814 como representante argentino a cumplir una misión diplomática en Europa junto con Bernardino Rivadavia. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en una casona familiar a pocos metros del convento de Santo Domingo, donde también falleció.
Fue el cuarto hijo de 3 hermanos. Su madre, Josefa González Caseros, era criolla, y su padre, Domingo Belgrano y Peri, un comerciante italiano emigrado en Cádiz y luego a América, estableciéndose en Buenos Aires en 1751. A su padre el comercio le permitió lograr una buena posición económica, y en la milicia alcanzó el grado de capitán. Se cree que realizó sus primeros estudios en el convento de Santo Domingo. Después ingresó en el Real Colegio de San Carlos. La carrera comprendía lógica, metafísica, física y ética. Sus padres lo mandaron después a España a estudiar en la Universidad de Salamanca. Allí se perfeccionó en comercio, pero se graduó en leyes. Se enamoró de María Dolores Helguera y quiso casarse, pero en enero de 1818 recibió la orden de marcharse hacia Santa Fe. Pero Dolores estaba embarazada y sus padres la obligaron a casarse con otro hombre. El 4 de mayo de 1819 nació la hija de la pareja, Manuela Mónica del Corazón de Jesús Belgrano. Los enamorados volvieron a encontrarse, pero no pudieron casarse porque el divorcio no era legal. Belgrano murió en 1820 y su hija fue criada y educada por sus tías y tíos, es decir, por los hermanos de Belgrano.